Devocionales de Adviento basados en los cantos de la primera Navidad, del libro Con el corazón, el alma y la voz por Tim Chester. Capítulo 9. La venida. Benedictus, Lucas 6, 68 al 69. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo y lo ha redimido. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David. Imagina que pudieras recrear eventos de tu vida, pero que la segunda vez pudieras hacer las cosas mucho mejor. Esa presentación de trabajo que fracasó, esta vez todos quedan asombrados y tu propuesta es aplaudida. Esa primera cita que nunca se convirtió en una segunda, esta vez eres encantador y ocurrente y no derramas la bebida sobre su regazo. O imagina que pudieras revivir eventos de la historia mundial. Es la batalla de Hastings, solo que esta vez la flecha no alcanza el ojo de Harold y Guillermo el Conquistador es conocido para siempre como Guillermo el Derrotado. El cántico de Zacarías narra la historia de la historia de Israel, la gran historia, la historia del éxodo de la esclavitud en Egipto, e imagina cómo podría repetirse con un resultado mejor y más grandioso. Pero esto no es una simple fantasía, es lo que realmente está a punto de suceder. Lucas dice que este cántico es una profecía inspirada por el Espíritu Santo. Y las profecías inspiradas por el Espíritu Santo siempre se cumplen. Versículo 67. Esto es lo que Jesús está a punto de lograr. Cuando se propone un nuevo proyecto de construcción, a menudo se presenta con una representación artística, una imagen para dar una idea de cómo se verá el proyecto terminado. El Éxodo fue la presentación artística de Dios de la salvación. Dios estaba diciendo: cuando salve a la humanidad, se parecerá un poco a esto, pero a una escala mucho mayor. Zacarías dice que el verdadero Éxodo está por venir. Comencemos con el primer Éxodo. Los israelitas viven en la esclavitud en Egipto. Toda la nación ha sido sometida a una amarga y de trabajo forzado. Éxodo 1:14. Entonces, el Señor le habla a Moisés desde una zarza ardiente, diciendo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído sus lamentos a causa de sus opresiones y me preocupa su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y grande, una tierra en la que fluye leche y miel. Éxodo 3, 7 y 8. Eso es lo primero que hay que saber sobre el Éxodo. Dios viene a su pueblo. ¿Y cómo comienza Zacarías? Comienza diciendo: bendito sea el Dios, el Señor, el Dios de Israel, que ha venido a su pueblo. Así como Dios vino a su pueblo en tiempos de Moisés, así también Dios viene a su pueblo en los días de Zacarías. ¿Cómo sería esto? O mejor dicho, ¿en quién sería? Zacarías continúa: nos ha levantado un poderoso Salvador, nacido de la casa de su siervo David. Dios hizo un pacto con el rey David en el que prometió adoptar a los hijos de David y asegurar que reinarían para siempre sobre el pueblo de Dios. Primero de Samuel 7, 11 al 16. Esta promesa está a punto de cumplirse y la historia será aún mayor. Dios no solo va a adoptar al hijo de David, sino que va a enviar a su propio hijo como sucesor de David. Si unimos todo esto, podemos ver que Zacarías está tan emocionado.
Dios mismo ha venido en la persona de su Hijo, con el poder de su Espíritu. Mientras Zacarías habla, Jesús ya está presente en el vientre de María. El primer acontecimiento que Lucas describe en su Evangelio es la aparición del ángel a Zacarías en el templo. Y el último acontecimiento que describe son los discípulos continuamente en el templo alabando a Dios. Así que el Evangelio de Lucas comienza y termina en el templo. El templo era el lugar de encuentro con Dios, un encuentro entre Dios y la humanidad. Lucas enmarca su evangelio de esta manera para que veamos cómo un lugar donde podemos encontrarnos con Dios en Cristo. Cada año, cientos de turistas visitan la Catedral de San Pablo en Londres para maravillarse de su arquitectura clásica. Si bien esto es válido y es un edificio hermoso, no capta la esencia. La catedral fue construida como un lugar para encontrarse con Dios y escuchar su voz. Lo mismo ocurre con la Biblia. Podemos leer la Biblia como un turista que recurre a una catedral, maravillándose de su belleza artística. Eso está bien, porque la Biblia es una obra cultural asombrosa, pero leer la Biblia de esta manera nos hace perder de vista lo esencial. Ante todo, la Biblia es un lugar para encontrarse con Dios y escuchar su voz. Todos los patrones y conexiones en la Biblia, todo lo que la convierte en una literatura extraordinaria, están ahí para guiarnos hacia Jesús. Durante los próximos días repasaremos la historia del Éxodo, el primer éxodo que ilumina el éxodo de Jesús. Estos son los pasos que seguiremos. El primer éxodo. Dios bajó en la zarza. El éxodo de Jesús, Dios ha bajado en la persona de Cristo. Dios bajó como promesa. En el éxodo de Jesús, Dios ha venido en Cristo como la promesa. Dios bajó para dar libertad a Israel. En el éxodo de Jesús, Dios ha venido en Cristo para darnos libertad. Dios bajó para perdonar a su pueblo. En el éxodo de Jesús, Dios ha venido en Cristo para perdonarnos. Dios guió a Israel a la tierra prometida. En el éxodo de Jesús, Dios en Cristo nos está guiando a casa. Jesús ha venido a nosotros a través de su encarnación y continúa viniendo a nosotros ahora en su palabra por medio de su Espíritu Santo. Junto a la zarza ardiente, Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído sus clamores, me preocupa su sufrimiento, he descendido para rescatarlos. Hoy Dios te dice: he visto tu aflicción, he oído tus clamores, me preocupa tu sufrimiento, he venido a ti en Jesús. Reflexión. Contemplad la divinidad velada en carne. Salve deidad encarnada. Complacido en habitar entre los hombres, Jesús nuestro Emmanuel. Basado en Oíd un son en alta esfera, adaptado de Charles Wesley, 1707-1788.